O sea, si tú te paras a pensar y te paras a describir y eres un creador de países, quiero el país perfecto, tengo el dinero para hacer un país, para crear un país. Me haría México. Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos, la verdad es que no sé cómo explicar este vídeo, ya que se titula Mexicano responde a argentino, porque el argentino como que se reía entre comillas diciendo que ¿por qué México no es potencia mundial, no? Y empezaba sacando como datos o algo así y creo que le responde el mexicano diciendo, mira, México no es potencia mundial por esto, por esto y por esto. El argentino rebatiéndole cosas. Sí. O sea, no eres... porque... No rebatiéndole, sino que el argentino dice, se pregunta, ¿por qué no es potencia mundial? Según me han explicado, como un poquito, incluso burlándose un poquito, vale. dando así como un poquito de... Y el otro le da la réplica, ¿no? Eso es, le dice, mira, no somos potencia mundial por esto, por esto y por esto. Y como que, ¡paz! Le deja ahí un Te poquito... callas, ¿no? Sí, eso es, como diciendo, hasta aquí. Recuerda que si os quiere recomendar más vídeos como este, por aquí están apareciendo en nuestras redes sociales, envíenos un mensajito, por favor, te agradecemos que nos recomiendes vídeos tan chidos como este y suscríbete al canal si eres nuevo o no estás suscrito. También lo agradecemos demasiado. No nos enrollemos más y da adelante el vídeo, Moni. Adelante. Che, vos sos de México. Yo te quiero hacer una pregunta. Hay algo que nunca entendí bien de tu país. Yo soy de Argentina, ¿no? De Buenos Aires. Decime una cosa. 2 millones de kilómetros cuadrados. 2 millones de kilómetros cuadrados. 4 veces la superficie de España. Wow. ¡Qué locura! 130 millones de habitantes. 130 millones. Frontera directa con Estados Unidos. Salida a los dos océanos. Salida a los dos océanos no puede ser. No puede ser. Todos los climas. Todos los paisajes. Turismo. Todos los minerales. Petróleo. Petróleo no puede ser. Explícame cómo es posible. ¿Cómo es posible que México no sea una potencia mundial? ¿Cómo es posible que México no sea una potencia mundial? La respuesta a esa pregunta inicia en 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid. El dólar costaba 70 pesos producto de décadas de malos gobiernos. Sin embargo, pasó a costar en ese sexenio 2.289 pesos. ¿Por qué? ¡Hola! Porque inició el proceso neoliberal de privatización en el cual el gobierno de México poseía cientos de empresas y en ese sexenio tan solo se vendieron 148 y se dejaron prácticamente en venta 89. En total fueron 237 empresas paraestatales que generaban recursos económicos para el gobierno y se privatizaron, se malbarataron, se remataron, prácticamente se las regalaron a sus amigos. Entre ellas se encontraban 19 hoteles, 10 empresas de transporte, 2 de extracción de carbón, 5 de extracción de metales, 45 de elaboración de alimentos, 9 de industria textil, 9 de productos de madera, 17 de industria química, 2 de refinación de petróleo, 13 de fabricación de productos metálicos y 20 de fabricación de ensamble y reparación de maquinaria, entre muchas otras. En total fueron 237. En resumen, con Miguel de la Madrid el peso se devaluó 1.500%, la inflación acumulada fue de 3.800%. En su primer año el PIB cayó 7.49%, en el segundo 3.08%. La publicidad nacional e internacional nunca dijeron que había pérdida de confianza ni nada malo del gobierno, al contrario, todavía se castigaba con pena de muerte. Hablar mal del presidente o del gobierno, no existía la libertad de expresión. Aún así, quedaban las 200 empresas del gobierno, había tenido un poquito de dignidad de la Madrid y quedaba un poco de esperanza. México estaba herido de muerte, pero tenía salvación porque por primera vez desde la revolución había una posición política auténtica. Cuauhtémoc Cárdenas podía ganarle a Carlos Salinas de la elección y corregir todo el rumbo de México. Sin embargo, a media elección se cayó el sistema y resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, que gobernó de 1988 a 1994 después de robarse evidentemente la elección. Justo cuando creían los mexicanos que no podía haber nada peor que Miguel de la Madrid, llegó Carlos Salinas. El dólar pasó de costar prácticamente 2.300 pesos a costar 3.094 pesos. Luego hizo un truco y le quitó 3 ceros al peso, pero la gente que vivió aquella época recuerda que las cosas de 3 pesos pasaron a costar 300, que un café costaba miles de pesos, que para comprarte un traje necesitabas 3.500 millones de pesos. Luego él le quitó 3 ceros, como ya dije, y sí, claro. 3 ceros, perdón, y el dólar quedó a 3 pesos en 1994. Pero en un año, para 1995, se reflejó toda la venta de empresas y el dólar subió a 6 pesos tan solo en un año, con el sexenio de Ernesto Zedillo. Además de ello, privatizó
Entre muchas otras empresas, Salinas privatizó Telmex, Banamex, Banorte, Serfín, Dina, Altos Hornos de México, TV Azteca. De las familias que aparecían en Forbes en la lista de millonarios de aquella época había solo una mexicana. Cuando salió Salinas había 23 familias mexicanas entre las más grandes multimillonarias Wow. del mundo. En total vendió, privatizó, empeñó y prácticamente regaló 390 empresas, es decir, el 63% de las que quedaban. No conforme con ello, en 1990 creó el Fobaproa, que se suponía que era para rescatar a México en caso de alguna crisis, pero en 1994 lo usaron para rescatar a los bancos. En la elección Aquí de también. 1994, Colosio, como no era corrupto, fue asesinado por miedo a que los Colosio, metiera a la es cárcel a verdad. toda la bola de corruptos y pusieron a Ernesto Zedillo. En el gobierno de Ernesto Zedillo, como ya dije, del 94 al 95 el dólar subió de 3 a 6.50 por culpa de Salinas y del 95 al 2000 de 6.50 a 9.45. Pero si recordamos bien, no son 9.45, son 9.450 pesos realmente. por los ceros, ¿no? Claro. Además de ello, Madre en ese sexenio mía. se privatizaron los ferrocarriles y los aeropuertos. Además de ello, sucedió la matanza de Acteal, donde 45 indígenas fueron masacrados. No conformes con eso, el IVA fue incrementado del 10 al 15%. Pero lo más grave no fue eso. Lo más grave sucedió el 12 de diciembre de 1998, cuando se legalizó el mayor fraude de toda la historia de México, el Fobaproa, que era una deuda de unos cuantos y se convirtió en una deuda de todo el pueblo. Al principio el PAN se opuso, pero después sobornaron a Felipe Calderón y a los demás y aceptaron. Fueron 552.300 millones de pesos, el 11% del presupuesto anual en aquel ¡Qué entonces, con locura! muchos Es que intereses. ¿cómo no te va a matar eso? Ajustada a efectos de inflación actual, esa deuda equivale a 1.8 billones de pesos. Haz de cuenta que pides 500,000 pesos en el banco, durante 20 años pagas intereses y después de 20 años debes 1.800.000 pesos. Así fue el Fobaproa. Ese hecho dejó claro que el PAN ya estaba secuestrado y que no era una oposición, sino era un partido palero, igual que el PRI. Es decir, el PAN se fue a la basura mucho antes de llegar a la presidencia de la República. El PAN había sido secuestrado por medio de mercenarios como Felipe Calderón, como Vicente Fox y como Fernández de Ceballos, que tienen precios. En ese sexenio fallecieron 349 perredistas y en el sexenio anterior, en el de Carlos Salinas, más de 200. Ese era el verdadero partido opositor en aquel tiempo, antes de que también lo secuestraron. Fox, más resumido, pasó con la deuda de 1 billón de pesos, de 1.330 millones de pesos a 2 billones prácticamente. Privatizó Mexicana de Aviación, Aeroméxico, AISA, entre otras. Tuvo suerte de un auge petrolero. Para que se den una idea, durante su sexenio y el de Calderón, Pemex tuvo ganancias de 500,000 millones de dólares y durante el sexenio de Peña hubo pérdidas por 105,000 millones de dólares. Ese auge petrolero generó que el dólar no cayera tanto, aún así cayó, como siempre, de 9.34 a 10.87. Luego vino Felipe Calderón, que se robó la presidencia por medio de un fraude. No conforme, aumentó la deuda de 2 billones en 2006 a 5.352 millones cuando salió. Es decir, Felipe Calderón aumentó la deuda más que todos los presidentes antecesores juntos. Además de eso, privatizó Luz y Fuerza del Centro, Grupo Azucarero de México, y empoderó a cárteles narcotraficantes, metiendo cientos de armas a México y desatando una guerra de la que hasta el día de hoy vivimos las consecuencias. No conforme con eso, aumentó el IVA del 15 al 16% y el dólar pasó de 10.90 a 12.98, a 12.980 pesos en realidad, si recordamos la quitada de los ceros. Luego vino Enrique Peña Nieto, que vendió Pemex desde antes de llegar a la presidencia para pagar su campaña política. Gastó 10 veces más de lo que se permitía gastar en cualquier país civilizado. Hubieran descubierto que era una fraude, pero aquí lo dejaron llegar. En cuanto llegó, privatizó Pemex para pagar lo que debía de su campaña. El dólar pasó de 13 pesos a 19.50. ¡Madre de Dios! En 2016 llegó a 20.66 pesos en promedio. El ejército desapareció 43 normalistas e inventaron una verdad histórica en la que supuestamente habían capturado a los agresores y el caso estaba resuelto. Y la deuda, que es lo más grave de Peña Nieto, pasó de 5 a 10 billones y fracción. Además de eso, puso nuevos impuestos a la gasolina para subsanar el hecho de que ya no había tanto petróleo, los famosos gasolinazos. Además de eso, durante todos esos sexenios hubo inflación constante, corrupción sistemática. Cada carretera, cada puente, cada hospital, cada escuela lo vendían a sobreprecios para robarse dinero. Cada medicina, cada patrulla, cada hospital,
Cada contrato lo compraban a sobreprecios. Los apoyos incluso le llegaban a los muertos para robarse el dinero. Le llegaron a dar agua por medicamento a los niños con cáncer para robarse el dinero. Había aviadores por doquier, personas que poseían 5 plazas de enfermero, 5 de policía, 5 de doctor e incluso becas del CONACYT. Personas con sueldazos, robaban en las becas, robaban en los fideicomisos. Los gobernantes tenían aviones, carros, motos, helicópteros, todo de lujo, vida de reyes. La compra de votos era una práctica constante. Asesinar y comprar periodistas también. Pero lo más triste de todo eso es que la mayoría de los mexicanos no dimensionan la gravedad. ¿Cuánto es 11 billones de pesos? Pues el gobierno de AMLO paga 2,000 millones de pesos diarios. ¿Cuántos son 2,000 millones de pesos? De la deuda que pues el 2019 el IMSS y el ISSSTE invirtieron en un paquete 7,000 millones de pesos para 8 hospitales. Quiere decir que un hospital prácticamente podemos decir que vale 1,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que se podrían hacer 2 hospitales por día con lo que se paga de intereses. Se podrían hacer 730 hospitales al año con lo que se paga de intereses. O también se podría duplicar el sueldo de las enfermeras, de los maestros, de los policías y de los soldados. Se podrían hacer muchas cosas, pero no, porque tenemos que pagar los intereses porque empeñaron el país. Para que se den otra idea, salud, educación y bienestar son los ámbitos en los que más invierte el gobierno de López Obrador. Pues en 2019 se pagó más dinero de intereses de la deuda, aunque sigue aumentando, que de salud o que de educación o que de cualquiera de esos ámbitos. Por eso no somos potencia mundial. Pero aún así hay un grupo de personas que en lugar de enojarse con los que vendieron el país, con los que lo empeñaron, con los que lo malbarataron, se enojan con la persona que llegó y los quitó del gobierno. ¿Qué tan ignorante se tiene que ser para eso? Esperan estar de acuerdo en todo con el presidente. No estamos de acuerdo en todo ni con nuestras parejas, ni con nuestras hermanas, ni con nuestras mamás, ni con nuestros hijos. ¿Cómo esperan estar de acuerdo en todo con el presidente López Obrador? Esto no se va a arreglar en 6 años. Este problema es demasiado grave. Pero es que López Obrador dijo que se iban a acabar los problemas. Es lo de menos lo que López Obrador dijo. Votamos por lo que López Obrador representa. Recuerden que necesita de nuestro apoyo hoy más que nunca. Y recuerden que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Wow. Es la vida política de México con un bofetón, ¿eh? Creo que ha hablado, ¿no? O sea, increíble. Creo que el argentino este ha borrado el TikTok ya. O la cuenta entera, me refiero, que lo ha borrado. Pero de corazón os lo digo que, dejando a un lado si apoyas a un partido, a otro, no estoy dentro de la política mexicana como para opinar, pero de verdad que no me entra en la cabeza que no haya un solo político bueno, ya no un político bueno, una persona buena que mire más por el pueblo, por el país, que por sus propios intereses. Yo entiendo que es muy difícil, pero cuando te metes en ese tipo de burbujas te acabas corrompiendo por todos los lados, ¿no? Eso es, sí. Pero hasta ese punto de que a lo largo de casi toda la historia de la política mexicana no haya habido una sola buena persona, no entra en los cabales, de verdad. Y creo que esto pasa en todos los países, ¿eh? En España, bueno, podemos estar aquí hablando de vergüenzas, de tela, o sea, de rescatar a los bancos y dejarnos... Pero es que llama más la atención, llama más la atención cuando es un país como México. Que podría ser potencia mundial. Es que de corazón os lo digo, no porque salga en este vídeo, pero muchas veces nuestros amigos, nuestros familiares nos dicen, vale, ¿cómo describirías México? ¿Por qué te gusta México? Es que al final... ¿Qué te aporta? Una de las cosas que siempre les digo es que México se habla muy poco. México podría ser potencia mundial si estuviera bien dirigido o hubiera estado bien dirigido. Porque es que el argentino, medio riéndose, medio diciéndolo, ha dicho verdades. O sea, ¿cómo puede ser posible que México, con la población que tiene, teniendo entrada por los 2 océanos, Estados Unidos arriba, que es potencia mundial, o sea, todas las razones, dejando a un lado la ironía y la risa y todo, es verdad. O sea, ¿cómo no puede ser potencia mundial México, que lo tiene todo? O sea, si tú te paras a pensar y te paras a describir y eres un creador de países y dices, vale, quiero el país perfecto, tengo el dinero para hacer un país, para crear un país, y dices, vale, quiero que tenga biodiversidad, quiero que tenga, no sé, frontera, quiero que tenga... Es que a mí haría México. Sí, volcanes, playa, de todo, montaña, población, desierto, calor, todo, frío. No sé, es que no sé cómo explicarlo, no sé qué más razones dar porque me extraña, la verdad. Bueno, es que ahora quitarse esa deuda no son 6 años, igual son 56 años, o sea... Más, igual es una década entera, o sea... Digo, perdona, una década, no, 100 años me refería. Es que ese nivel de intereses... O sea, la deuda de España es muy grande, pero nada que ver con eso. No,
Claro, a nivel de España. Claro, y es que son 4 Españas, ¿eh? Claro, igual si lo multiplicamos por 4... Claro, pero es que aquí también se arrastran unos intereses. Ya. Aquí son 4 años de gobierno. Muchas veces están haciendo algo bueno cuando ya se está acabando esos 4 años. Ya. Porque es que te tienes que llevar lo de atrás contigo, lo bueno y lo malo. Y en México esa cachodeuda os va a durar Ya. muchísimo tiempo. La verdad es que da pena. De corazón os lo digo, ¿eh? Da mucha Claro. pena. Sobre todo, ¿sabes por qué me da pena? Por la gente. Ya. Me da pena por la gente de a pie, Claro. que trabaja, que se levanta, que quiere un país mejor, que... No sé, la verdad es que tengo esa sensación, ¿eh? De toda la gente tan buena que hay en México... Claro, pero Que los se lleven algo tan endeudaron- malo, ¿no? Los que endeudaron al país lo sabían. Esto es como cuando te compras un coche y sabes que no puedes pagarlo, pero te da igual. Sí. Dices, bueno, en 10 años igual mejoro. No, es que Ya. si ahora no puedes, igual no puedes dentro de 4 años. Esto es lo mismo. O sea, ellos así, ¿sabes? Mis 6 años yo me lo paso bien y lo que Claro, quede ellos por miraban, detrás- claro, eso es, ellos miraban sus 6 años diciendo, venga, yo me Sí. lleno los bolsillos, hago mis proyectos, hago mis Sí. intereses y ya vivo toda mi Sí. vida. Y el país que se quede como Sí. queda, si yo voy a vivir 100 años como mucho, ¿no? Yo no soy mucho de política. No, Aquí ni a yo. los presidentes luego les queda como un sueldo vitalicio. Sí, qué No sé si vergüenza. en México también. Aquí siempre Qué hemos vergüenza. dicho que eso tenía que quitarse. Les mandan a las altas Sí. empresas de electricidad, de petróleo, de lo que sea. Y con ese sueldo que le pagamos entre todos. Y encima les durante- dejamos un sueldo Sí. vitalicio, o sea, dejan toda la mierda detrás, perdón por la Sí. palabra. Bueno, Sí, es muy de triste, vergüenza. es muy triste. de vergüenza. Papirines, sé que esto es un vídeo que os... Por un lado, Seguiríamos hablando aquí, vamos. quiero, pero de verdad, quiero que os quedéis con la parte positiva, con la parte de decir, me siento orgulloso de mi país, me siento orgulloso de México, porque incluso nosotros que somos españoles nos sentimos orgullosos de México. Sí. O sea que vosotros hacéis igual, no os quedéis con la parte negativa con Sí. decir, venga, vamos a hablar de política. No. No. Yo soy vosotros, yo me quedaría con la parte positiva. Sí, Todo lo sí. que tenéis, o sea, sentiros orgullosos de Sí. de cada punto del país y todo lo que Sí. tienes que ofrecer, de Y el verdad. cambio es entre todos. Eso es. Entre todos, un poquito. Y pensad que igual vosotros no lo veis, pero vuestros hijos, vuestros nietos, estoy Lo van a seguro vivir. de que van a ver un México Una muchísimo potencia mejor. mundial. Ojalá. Así que nada, recomendando unos vídeos como este, súper interesante, de verdad. Filósofo, historiador, económico, no sé, tiene Economista, sí. de todo este chico, ¿eh? Un aplauso por él, la verdad. Y como decía, por aquí van a estar apareciendo en nuestras redes sociales para recomendarnos vídeos tan Como interesantes como este. Suscríbete al canal. Si eres nuevo, te lo agradecemos muchísimo. Si no estás suscrito, déjate un like, que también es gratuito. Y nos vemos mañana en un vídeo nuevo, Papirrines. Adiós. Adiós. I'm slipping